Hola, ¿qué tal? En este microsaber vamos a desarrollar uno de los ejercicios propuestos para el cálculo de probabilidades. El ejercicio dice: el gerente regional de una empresa transportadora de paquetes está preocupado por la posibilidad de una huelga por parte de algunos empleados. Sabe que la probabilidad de una huelga de pilotos es 0,75 y la probabilidad de una huelga de choferes de los vehículos transportadores es 0,65. Más aún, sabe que si los choferes hacen una huelga, existe la posibilidad del 90% de que los pilotos apoyen la huelga. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno de los dos grupos entre en huelga? Como lo hemos venido nosotros diciendo en los otros ejercicios, lo que necesitamos ahora es comprender el ejercicio que nos han dado. Tenemos claro que hay dos variables, los pilotos y los choferes. Ellos pueden estar o no estar en huelga. Para la solución vamos a tratar de levantar o de aclarar la información que tenemos. Que los pilotos entren en huelga, la probabilidad dice el ejercicio que es 0,75. Y que los choferes entren en huelga, la probabilidad es 0,65. Me dice que más aún, se sabe que si los choferes entran en huelga, los pilotos tienen una posibilidad del 90% de entrar en huelga. O sea, que la probabilidad de que los pilotos estén en huelga, dado que los choferes ya estaban, es igual a 0,90. ¿Qué es lo que nos están preguntando? Nos están pidiendo la probabilidad de que ninguno de los dos entre en huelga. Ni los pilotos ni los choferes entren a huelga. Miremos qué otra información podemos sacar de la que tenemos aquí. Tenemos que si la probabilidad de que los pilotos entren en huelga es 0,75, por complemento la probabilidad de que no entren en huelga es 0,25. Lo mismo pasa con los choferes. Por complemento la probabilidad de que los choferes no entren en huelga es 0,35. Como estamos trabajando con dos variables, vamos entonces a construir la tabla de doble entrada. Entonces, en las filas vamos a poner la condición de los pilotos y en las columnas la condición de los choferes. Se sabe que la probabilidad de que un chofer entre a huelga es 0,65. Luego, la probabilidad de que no entre a huelga es 0,35. La probabilidad de que un piloto entre a huelga es 0,75. Entonces, por complemento, la probabilidad de que no entre a huelga será 0,25. En este ejercicio tenemos que ser cuidadosos porque no nos han dado la probabilidad de una intersección, de modo que no tenemos cómo completar la tabla de doble entrada que tenemos allí. En el único caso donde las probabilidades de la intersección se usa es cuando estamos hablando de probabilidad condicional. Sabemos por definición que la probabilidad de que los pilotos entren en huelga, dado que los choferes ya lo hicieron, es igual a la probabilidad de que ambos entren en huelga dividido por la probabilidad de la condición. Esto no está, la probabilidad de que los pilotos entren a huelga dado que los choferes lo hicieron. Pero yo puedo despejar la probabilidad de P intersectado Ch pasando a multiplicar esa denominador, la probabilidad de los choferes entren en huelga, y me va a quedar que la probabilidad de que los pilotos entren en huelga y los choferes también entren en huelga será igual a la probabilidad de que los pilotos estén en huelga dado que los choferes lo hicieron por la probabilidad de que los choferes estén en huelga. Estas sí las puedo trabajar yo allí porque yo conozco la probabilidad de que los pilotos entren en huelga dado que los choferes lo hicieron, y también conozco la probabilidad de que los choferes entren en huelga. Entonces, reemplazando, tenemos que la probabilidad de que pilotos y choferes entren en huelga es igual a 0,90 por 0,65, lo cual me da 0,585. Ya con esto yo puedo empezar a llenar la tabla. Entonces, donde esté la intersección de pilotos y choferes, ahí coloco 0,585. Completo la tabla, o sea, tengo que hacer las sumas para ambos lados, y ya con la tabla completa allí yo puedo calcular la probabilidad que me están pidiendo. O sea, que la probabilidad de que los pilotos y los choferes no entren en huelga será igual a 0,185, que es la que nos están pidiendo. Si los pilotos no entran en huelga, la probabilidad de que los choferes no los acompañen será
igual a la probabilidad de que los choferes entren en huelga y los pilotos no. Choferes entren en huelga y los pilotos no. Dividido por la probabilidad de que los pilotos entren en huelga. Eso me da 0,220. Creo que con esto queda resuelto el ejercicio. Muchas gracias.